Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por la vida que nos das, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras obras, conforme a nuestra maldad, porque te fallamos, Señor, todos los días en pensamiento, en hecho, en palabra, en actitudes, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que este mensaje caiga en buena tierra, Padre mío. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir en tu palabra, en tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú has dicho. Ayúdanos a vivir en obediencia. Ruego por tu iglesia en estos tiempos difíciles, tiempos de duda y de confusión, que la única luz que tenemos es tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir conforme a tu voluntad. Líbranos, cuídanos, protégenos de todo mal, de todo demonio, de todo dardo del enemigo que desea destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, ante este gobierno que se ha alejado de ti, Señor, con prohibiciones, Padre, de buscarte, de orar, de acercarnos, de vivir una vida digna y correcta, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas a todo aquel que está oyendo este mensaje y dale la sabiduría, Señor, de entender tu palabra. Te damos gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. En esta tarde yo quiero compartir el tema, retomando un poquito el estudio pasado de La doctrina nos divide. Quiero titularle la importancia de retener la doctrina bíblica. La importancia de retener la doctrina bíblica. Y la importancia, amado hermano, es la razón por la cual nosotros creemos en Dios. Nuestro Dios es un Dios verdadero. En Él no hay mentira, no hay engaño, no hay sombra de variación, no hay tinieblas. Es lo único digno de creer, dice Romanos. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. O sea, Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Podremos poner nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa, pero todo lo que hay en el corazón es podredumbre, y aún nuestros mejores deseos vienen a ser trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. La importancia de retener la doctrina bíblica, puesto que es la palabra de Dios, y nuestro Dios no miente. Tal vez va a haber cosas que no te van a gustar, pero date cuenta que el plan de Dios, dice la Biblia, que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Pero quiero que entiendas algo, el bienestar de Dios tal vez no va a ser tu bienestar, porque Dios desea tu bien, pero tú muchas veces tú piensas que tu bienestar es estar en drogas, en borracheras, con mujeres, en perdición. Ese no es el bienestar que Dios quiere, y de pronto no va a ser el tuyo, pero el bienestar de Dios es para bien nuestro. Obviamente nosotros no sabemos lo que queremos, no sabemos pedir, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo intercede. No, aunque nosotros no sepamos cómo decirlo, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Dice la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, vea lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, escuche, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El tema se llama la importancia de retener la doctrina bíblica, es decir, lo que la Biblia dice, hermanos, es lo que debemos de creer. Si no lo dice la Biblia, no lo creas. O es que me lo reveló el Señor. Ok, pues ¿cuál Señor? O es que un ángel. ¿Cuál ángel? El mismo apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que si aún un ángel del cielo bajara y te diera otro evangelio que no es conforme al evangelio de Jesús, sea anatema, es decir, sea maldito. Así que, hermanos, estad firmes, hermanos, y retened la doctrina, es decir, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que habéis aprendido, porque va a venir mucho engaño y te van a decir, no, es que esto no es cierto, si no está en la Biblia no lo avala, la Biblia no lo dice, no lo creas. Hoy en día se levantarán muchas personas que a lo bueno, y ya lo han hecho, hermanos, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Alguien que tiene una moral buena, correcta, en base a Dios, ahora es malo, pero aquel que hace lo malo, aquel que mata, es que se defendió, aquel que es homosexual, es bueno, es correcto, está bien. Ahora estamos viviendo esos tiempos
peligrosos, hermanos. Y lo triste, hermano, a veces no hay discernimiento de la misma iglesia. La misma iglesia está cayendo, la misma iglesia se corrompe, la misma iglesia. Yo he visto videos y me entristece cómo el mundo ha entrado a la iglesia, cómo se hace más show, cómo se hace más teatro, más faramaya. Se dan temas de entretenimiento, temas psicológicos, se dan, así como me acuerdo de los griegos que buscaban oír algo nuevo, quieren algo nuevo, algo diferente, y empiezan a meter tantas cosas. Una tal llamada pastora decía que hay que echarle aceite a las piedras y no sé qué tantas cosas, y empiezan a meter cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo. Y qué triste, hermanos, que la gente está oyendo esas basuras. Qué triste que la gente no está oyendo la palabra de Dios, y se están perdiendo, y se están levantando muchos líderes apóstatas conforme a su corazón, y están desviando la iglesia del Señor. Así que, hermanos, estemos firmes, retengamos la enseñanza de Cristo, la enseñanza de la Biblia que hemos aprendido. Dice, sea por palabra o por carta nuestra, dicen los apóstoles, mantenernos firmes en esta enseñanza que nuestro Señor nos dejó. También debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no recibir, escuche, y de que no se enseñe otra doctrina diferente. Vea lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo en la primera epístola de Timoteo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dese cuenta, hermanos, que cuando uno está en las cosas de Dios, no estamos buscando el favor de los hombres, no estamos pidiéndole de favor si quieren, si les gusta, no le estamos pidiendo su opinión. Cuando se trata de la palabra de Dios y se trata de corregir lo que es correcto y de corregir el error, se tiene que mandar. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que mandases. Él va a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no den otra enseñanza que no es conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Vea lo que dice la primera epístola a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, esto es muy importante, hermano, medítelo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vea qué interesante desde arriba cuando dice, si alguno enseña otra cosa, o está enseñando, o es que le gustó la metafísica. Podemos hacer declaraciones y traer lo inexistente a lo existente, y tu poder y tu lengua tiene poder. Pues sí, ya eres Dios, solo te falta decretar y decir que se haga la luz para que también se haga la luz así como Dios. Eso es una mentira, y es lo que se ha estado enseñando en los púlpitos. Muy triste. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma. Esta palabra se conforma viene del griego prosergomai. Conformar quiere decir llegar a ser o ser como, o seguir el modelo de. Es decir, que te tienes solo que conformar al modelo de Jesucristo, a su palabra. Aquí no le podemos añadir, no le podemos quitar, no le podemos meter tradiciones, no le puedes meter tus ideas. Solo debes aceptar lo que es la palabra de Dios, porque es de Dios, no es de ningún hombre.
Cuando es de un hombre, cuestiona la duda si tú quieres, pero cuando es de Dios, se debe de aceptar, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Luego dice, ¿verdad? Disputas necias, hermano. Aquel que está envanecido nada sabe, delira. Dice que trae disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Vea, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra corrupto viene del griego diapseiro, que significa corrompido, descompuesto, podrido por completo, es decir, desviados y pervertidos. Vea cómo algunas versiones traducen esta palabra. La Nueva Versión Internacional dice que son personas de mente depravada, carentes de la verdad. Dios habla hoy, traduce gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad. La versión Kadosh dice gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido y que han sido privados de la verdad, es decir, que están descompuestos. Y qué triste, hermanos, que en estos últimos tiempos el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Escritura, nos advierte que algunos abandonarán la fe, unos abandonarán, se apartarán del camino de la verdad de Dios, se apartarán de la fe para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dice la primera epístola a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea qué interesante. Estos espíritus, la palabra espíritu del griego neuma, engañadores del griego planos, que significa impostor, guía errado. Estas son enseñanzas demoníacas que no son de Dios. Gente que de pronto conoció a Dios, pero que nunca echaron raíces ni se fundamentaron en la palabra de Él, sino que estos desertarán y se apartarán del camino verdadero para seguir sus deseos y ambiciones, siendo guiados por espíritus demoníacos. Amado hermano, como creyentes debemos fundamentarnos en la palabra de Dios y no andar buscando otras visiones o experiencias místicas, sino conformarnos a la palabra de Dios. Si eso no está en la Biblia y no lo dice la Biblia, no lo creas, no lo creas. Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante que el Espíritu, hablando por el apóstol Pablo, le da el consejo a este joven Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, hermanos, porque muchas veces nos confiamos y muchas veces fallamos. Nosotros somos personas que tendemos a dudar. Nuestra humanidad nos hace dudar, nos hace desfallecer, nos hace, como decimos, la expresión, tirar la toalla, abandonar la carrera. Somos seres humanos y es aquí donde tenemos que poner en práctica la persistencia y la perseverancia. Por eso el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. La misma palabra dice que tengamos cuidado de nuestro corazón. Dice, cuida de tu corazón. Claro que de él mana la vida, pero también nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ahorita decimos sí, al rato decimos no. Habemos creyentes que aunque hayamos conocido la palabra del Señor, son inconstantes. Ahorita te dicen sí, mañana ¿sabes qué? Siempre no. ¿Sabes qué? Mi mamá dijo que no. O somos personas bien volubles, variables, que no tenemos realmente firmeza en nuestras decisiones, en nuestras convicciones y que realmente somos movidos. Tenemos que desarrollar la firmeza, que nuestro sí sea sí
y que nuestro no sea no. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué ten cuidado? De no abandonar, de no descuidar el ministerio, el llamado que Dios te ha dado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, escucha, persistiendo, hermano, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué a los que te oyeren? Porque tú vas a dar ese testimonio tanto de hecho como de palabra, y toda palabra que tú vas a enseñar va a tener un sustento y un respaldo de Dios, puesto que la palabra es la palabra de Dios lo que se está dando. Nosotros hablamos conforme a la palabra. Si damos un consejo que Dios lo dice. Yo no te voy a dar un consejo humanamente, porque yo puedo fallar, me puedo equivocar, tal vez podré tener el mejor deseo, pero mis palabras van a caer a tierra. Sin embargo, la palabra de Dios va a cumplir su propósito, no caerá a tierra y no volverá a él vacía, sino que cumplirá el fruto que Dios quiere. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Le vuelve a decir, pero tú persiste, otra vez, persiste. Hace rato leíamos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y ahorita dice, pero tú persiste. Otra vez el apóstol Pablo le vuelve a decir, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez fue guiado por medio de las escrituras. En eso es lo que tenemos que persistir, en lo que hemos aprendido, no del hombre, sino de la palabra de Dios. Claro que Dios puede usar hombres, pero tomemos el consejo de ese hombre, que sea el consejo bíblico, que sea palabra bíblica conforme a la escritura, conforme a la enseñanza de Dios. Dice el pasaje, ¿verdad? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La misma palabra te lleva al conocimiento de Jesucristo. Tener el conocimiento de Cristo no es solamente decir ya lo sé y llevar una vida ajena al conocimiento. Se trata de que tú lo conozcas para que lo pongas en práctica, porque la vida cristiana es una vida de práctica de las cosas que a Dios le agradan, de vivir en justicia y de hacer lo correcto. Pablo le sigue diciendo a Timoteo en la segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero vea cómo dice, tú has seguido mi doctrina. Y no es que esa sea una doctrina de Pablo, ya que el apóstol Pablo se entregó a Jesús, vivía como Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo vivía en su carne conforme a la fe del Hijo. Ya lo había dicho en otro pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, conforme al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está diciendo mi doctrina, pero no es que sea una doctrina de Él, sino de Cristo, porque Cristo ya vivía en Él. Es doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4:6, sigue diciendo el apóstol Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Otra vez, vea, aquí es donde tenemos que meditar, hermanos, que no estamos creyendo y poniendo la confianza en palabra de hombre, sino en la palabra de Dios, la cual Dios respalda y cumple su promesa. Le dice a Timoteo, si esto enseñas, cada líder, cada ministro, cada diácono, cada servidor, cada pastor, tenemos que abrazar esta enseñanza, enseñar, hermanos, la palabra, la que nos nutre, dice, con palabras de fe. La fe es nuestra confianza en el Señor, y de la buena doctrina, es decir, la buena enseñanza que hemos seguido a través de la Escritura. Dice, serás buen ministro.
Tenemos que ser buenos ministros y un buen ministro se tiene que sujetar y se tiene que conformar a la palabra de Dios. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Caramba, tenemos que exhortarnos conforme a la palabra. Ahí lo está diciendo, con toda paciencia, hermanos. Tristemente a veces yo sé que vamos a tener diferentes pensamientos, diferentes posturas dentro de la línea evangélica, lo que yo he aprendido y he hablado. Yo sé que hay muchas diferencias, hermanos, en doctrinas, pero yo sí digo, ¿verdad? Hay que creer en Cristo. Ninguna doctrina te va a salvar. Lo que nos salva es la fe en Cristo y buscamos esa unidad, pero sí hay muchas diferencias, hay muchas cosas diferentes, pero se nos exhorta que lo digamos con paciencia. No es para pelear, no es para discutir, no es para odiarnos, no es para vernos como enemigos, hermanos. Por eso dice exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿ok? ¿A qué doctrina se habla? Se refiere a la palabra de Dios. Cuando tú interpretas la palabra, cuando tú embonas la palabra, cuando tú formas ese contexto teológico, no estás tomando un solo versículo, sino estás tomando todos los textos de la Biblia, porque la Biblia, de acuerdo a la regla de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. No puedes ponerle tus ideas, no puedes ponerle lo que tú crees y que al rato se contradiga con otro texto, porque yo he escuchado y he visto y he platicado, hermanos, y me llevo sorpresas con hermanos que dicen saber y contradicen la palabra de Dios de la manera como están interpretando. Luego dice el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿A qué se refiere eso que no sufrirán la sana doctrina? La traducción lenguaje actual traduce: llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Vea, wow. Sino que teniendo comezón de oír, van a querer oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Conforme a sus propios malos deseos de ellos. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a la mentira. Vea cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, el versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, es decir, la palabra de Dios, la realidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no la van a tolerar, sino que llevados de sus propios deseos, vea, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Tristemente, así hay gente que nomás quieren oír lo que les gusta, lo que les endulza. Yo he visto que hay hoy en día, se dicen pastores, pero más bien el desempeño en los púlpitos, más bien son motivadores y dan según palabra de aliento, palabra de ánimo, pero más bien es mucho positivismo. Y no es que yo esté en contra, hermano, de alentarnos en ninguna manera, pero yo he sido, a veces la gente me ha dicho, algunos hermano, como que usted a veces es trágico. No, hermano, lo que pasa es que a mí no me gusta endulzarles el oído, no me gusta acariciar la burbuja. No, yo la verdad, de acuerdo a la Biblia, hermano, si te tengo que reventar tu burbuja, te la voy a reventar, porque yo no quiero que vivas una vida de mentira, una vida falsa. Yo me he topado con cristianos muy positivistas que no creen en el sufrimiento. O sea, a mí no me gusta el sufrimiento, no quiero sufrir, pero esas personas lo niegan. No, es que Cristo ya sufrió y yo no debo sufrir. Oh, ya no es que si quiero, es que no debo, porque Él ya sufrió, ¿sí? Entonces el sufrimiento lo toman como pecado. Si estás sufriendo, es que pecaste, es que algo no obedeciste a Dios, es que Dios está derramando su ira, su furia contra ti, Dios está tratando, te está llamando a cuentas, estás sufriendo por algo, ¿verdad? Y no muchas veces
Dios permite el sufrimiento también para crecimiento, ¿sí? Entonces yo no puedo pensar en la prueba que Job tiene, que él haya pecado y estaba pagando algo. Eso no nos enseña la Biblia. Dios permitió el sufrimiento de Job no para quedar ni demostrarle al diablo, sino para enseñarnos a nosotros la fidelidad de él, y que así como él, así debemos ser nosotros, que no en la mínima circunstancia problemática reneguemos y abandonemos a Dios, porque siempre esperamos lo bueno, y cuando Dios nos trata una prueba para crecimiento, oh, ya me alejo de Dios, oh Dios, y nosotros queremos hacer los acuerdos con Dios, como les decía en el video pasado, queremos pactar con Dios. Oh Dios, yo te voy a dar el diezmo, o me voy a portar bien, no voy a decir groserías este mes, pero tú vas a hacer esto. O sea, no, hermanos, tú no estás para decirle eso a Dios. Dios no se va a someter a tu juego. Así tú cumplas tu parte, y si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Dios no se va a someter a tu tratado, porque tú no le pones reglas a Dios, tú no le pones condiciones a Dios, hermanos, es lo que tenemos que entender. Si tú tienes que someterte a lo que Él dice, tú no vas a decir malas palabras porque eso agrada a Dios. No es para decirle, Señor, no voy a decir groserías porque quiero que tú me bendigas de esta manera. Tú no puedes decirle a Dios algo que la iglesia, los hermanos, el pueblo de Dios tiene que entender, que Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Hermano, que Dios no ocupa tu consejo, Dios no ocupa que le digan lo que Él tiene que hacer. Dios va a tomar su decisión como a Él le place en su soberanía. Dios va a hacer su voluntad como a Él le da la gana, hermano. No sé qué parte es la que no entiendes. Esa es la soberanía de Dios, que Él va a hacer su voluntad. Ah, no, pero es que yo voy a decir su promesa, y le citamos promesas del Antiguo Testamento y lo queremos. Es que ahí dice que no llegará a mí, no tocará. Sí, hermano, hay promesas y se cumplen, pero no en todos, hermanos. Y Dios en su voluntad, yo siempre, una de las partes difíciles del Evangelio era cuando yo leía en Juan, ¿verdad? En los Evangelios, cuando a Juan Bautista lo decapitaron, y yo decía, pero si fue un profeta grande, si fue un siervo que preparó los caminos del Señor, y yo en mi humanidad cuestionaba a Dios, pero después entendí que Dios hace su voluntad, y Dios quiere tomar mártires, los va a tomar. Tomó a Esteban, tomó a Jacob, tomó a los primeros cristianos de la iglesia primitiva que fueron perseguidos, traspasados a filo de espada, fueron llevados a coliseos romanos, comidos por leones, fueron crucificados, fueron decapitados, de muchas maneras. Y ahí está en Hebreos también, en Hebreos 11, cuando dice que algunos no alcanzaron a mirar la promesa, fueron aserrados, dice, fueron muertos. Ahí nos está diciendo, o sea, en la voluntad de Dios, Él va a bendecir y también va a tomar mártires. Y si te toca a ti ser un mártir, hermano, no reniegue de Dios. Es mi punto, lo que yo te quiero decir. No es que yo sea trágico, hermanos. Yo creo en el cuidado de Dios, creo en la protección de Dios, pero si Dios permite, hermanos, que te llegue a ti, yo siempre he escuchado, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Y si da voluntad de Dios engrandecerse, glorificarse en tu vida y tomarte como mártir, tú tienes que ser fiel, tú tienes que glorificar a Dios. Si vas a morir, muere alabando a Dios, muere cantando a Dios, muere levantando tus manos, glorificando el cielo a Dios, su grandeza, y hermano, vas a estar en la gloria. En esta vida estamos de paso, en esta vida somos probados. Yo no sé por qué la iglesia no entiende esa parte. Nos vamos a lo bonito porque es que no nos gusta sufrir, hermanos. Y yo he aprendido que en el evangelio hay sufrimiento, hermanos. ¿Y saben por qué Dios permite el sufrimiento? Porque somos probados y estamos de paso y estamos en un mundo que no es nuestro hogar, y que el mundo va a estar contra nosotros, y nosotros no debemos agradar al mundo y no debemos tener amistad con el mundo, porque la Biblia nos dice que todo aquel que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Lo he dicho en otros mensajes y lo voy a seguir compartiendo. Tal vez al primer mensaje no lo vas a entender, tal vez tengo que hacer una serie de mensajes que entendamos que este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra morada final ni eterna, hermanos, que solamente estamos de paso, dice la palabra del Señor. Dios tiene sus planes, claro, va a restaurar, vienen cielos nuevos, tierras nuevas, pero no en este momento, no en este momento en el cual el mundo está bajo maldición, está bajo juicio. Acuérdate en el Génesis,
maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición sobre esta tierra. Entonces no es aquí todavía, hermanos. Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. Y si Dios nos libra, gloria a Dios, nos libró. Y si Dios nos pasa por ese tormento, hermanos, nos pasa por ese desierto, nos quebranta o nos toma como mártires y demanda de nuestra vida, pues gloria a Dios, hermano, también. Gloria a Dios. Y es el ejemplo que tenemos en el libro de Job, que bajo ninguna circunstancia Job renegó. Job en ningún momento maldijo el nombre de Dios, aunque fue motivado por su esposa. Bueno, mírate cómo estás, todavía retienes tu integridad. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete ya. Hermano, eso es de cobardes. Alaba a Dios, bendice a Dios, y si has de partir, has de morir, que sea adorando a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios. Decía, ¿verdad?, el pasaje en 2 Timoteo 4:3, la Nueva Versión Internacional: llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y así hay mucha gente. Yo, el tiempo que ministraba en México, algunos hermanos me decían: hermano, no nos predique del infierno. Ay, como que no, háblenos del cielo, háblenos. Bueno, hermano, entonces, ¿por qué está en la Biblia la enseñanza del infierno? Tenemos que predicar del infierno, tenemos que predicar de Jesucristo, tenemos que predicar que el único camino de salvación es Jesucristo. No hay otro camino, hermanos, no hay. Ay, me porto bien, hermano. Las obras no te salvan. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor, por la fe en Él. Es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Tenemos que entender eso. Vea lo que dice la traducción, cómo se traduce esa parte, ¿verdad? Cuando dice que se apartarán de la verdad, ¿sí?, y del oído, y se volverán a las fábulas. La traducción lenguaje actual dice que prestarán atención a toda clase de cuentos. La Nueva Versión Internacional dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La Nueva Traducción Viviente dice: rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Vea cómo el apóstol Pablo también le escribe a Tito, no solo a Timoteo. Tito capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pablo dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso también aplica a nosotros, los creyentes, los que enseñamos, los que discipulamos. Tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Decía hace rato, ¿por qué tenemos que hablar la palabra? Bueno, porque la palabra Dios la respalda, la palabra se va a cumplir. Tú puedes tener el mejor deseo de tu corazón y la mejor palabra que tú puedas decir va a caer a tierra. No va a cumplir un propósito como la palabra de Dios. No compares tu palabra con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Nuestra palabra no, hermanos. Por eso citamos la palabra de Dios, porque esa es vida, esa toca, esa entra a través de tu oído, que son puertas del alma, toca nuestro corazón. Ahí Jesús: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando, esa palabra va a penetrar, va a ser su función. Nuestra palabra no, hermano, nosotros somos seres humanos, no somos dioses. La palabra de Dios, cuando la citamos, la reclamamos, la decimos, es Dios quien la está respaldando, es Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza, lo que está en la palabra de Dios. Nosotros no debemos hablar incoherencias, no debemos hablar guiado por nuestras emociones que realmente nos alejan de la verdad de Dios y que no tienen ningún respaldo de nuestro Señor. Hermanos, y no solo de palabra, sino también con nuestras acciones, es decir, nuestro testimonio de lo que hemos aprendido de esta sana enseñanza, de esta sana doctrina. Vea lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 10, hablando a los siervos, ¿verdad?, en relación a sus amos: no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La Nueva Versión Internacional dice: no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor
a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Estamos hablando de la doctrina, de ser retenedores de la doctrina de Dios. Cuando damos ese testimonio correcto, hacemos honor a la enseñanza que hemos recibido de Dios nuestro Salvador. Dios habla hoy, dice, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Esto es de nuestro testimonio, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Amado hermano, yo solo quiero concluir con esto. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Somos guiados conforme a la palabra, hermanos. La palabra es de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y tenemos que venir a obediencia, amado hermano. Y yo en ese sentido, yo sí me considero un radical de la palabra. Yo no acepto otras ideas. Ahora que alguien viene que me trae una profecía y ¿sabes qué? Párale tú, Miqueas, cálmate, no vengas con estas cosas. Y hoy en día se quiere levantar gente, ¿verdad? Y quiere impresionar. La única palabra que yo acepto de Dios es la palabra, la escritura. Ahora, si tú vienes y me das una palabra que ya la dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, o todo lo podemos en Cristo que nos... Yo acepto eso y lo aplico a mi vida, porque es la manera en que yo vivo, es la manera en que yo debo ser dirigido por la palabra de Dios. Yo no sé tu nivel espiritual. Tal vez hay personas que buscan mucha emoción. No, es que aquí no te caes. Y yo he conocido personas que van a iglesias y andan buscando que una mano los toque, una mano los tire y que estén en el suelo y se levantan y al rato siguen igual de pecadores, siguen divorciándose con su pareja, siguen maltratando a su hijo, a su hija, siguen dando mal testimonio en sus trabajos. Y realmente lo que tenemos que vivir es la obediencia al Señor. Así que yo invito, amado hermano, a que vivamos en la obediencia a nuestro Dios, a que vivamos agradando a Dios en todo momento conforme a su palabra. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Olvídate de tu voluntad, debe ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Olvídate de tus ideas, de lo que tú quieras hacer. No, hermano. Vivamos conforme a la palabra, conforme al ideal de Dios para nosotros. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Somos escogidos en base al conocimiento de Dios. En base a ese conocimiento Dios nos ha escogido. Ahora cumplamos ese propósito. Cumplamos, hermanos. Cuesta, sí va a costar, hermanos. Por eso no todos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Esfuérzate por ser de ese grupo pequeño, de esos pocos, de esos escogidos. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hasta la próxima. Bendiga tu hogar, tu vida, tus hijos, tu trabajo, y sigamos animándonos con la palabra. Sigamos resistiendo a este mundo. Sigamos viviendo en oración. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros maestros, las escuelas, esa enseñanza demoníaca y pervertida que dan a los hijos y les conceden ser lo que ellos quieran, vivir una mentira y se hacen mentirosos, y como dice la palabra, van de mal en peor, engañando y siendo engañados, y así es como se está viviendo hoy en la actualidad. No participemos del engaño de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. No participemos de estas obras infructuosas de tinieblas, sino más bien reprendamos, rechacemos. En ese sentido, hermanos, alejémonos y apartémonos y acerquémonos y clamemos más a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Amén.